Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Fondo en 101 Televisión, Axarquía Almijara, un programa en el que cada semana nos acercamos a algunas de las cuestiones que nos rodean en el día a día en nuestra comarca. Y hoy vamos a hablar de la policía local, lo vamos a hacer con especial protagonismo en el caso de la policía local de Torros, porque mañana van a hacer el acto de reconocimiento a la labor de 9 de los agentes que integran la plantilla de este cuerpo policial en el municipio torroseño, y los van a reconocer por algunas actuaciones muy importantes que han servido incluso para salvar la vida de algunas personas. Hoy vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar del trabajo del día a día de los policías y de esas actuaciones excepcionales que, bueno, a lo largo de un año son muchas en el caso de una plantilla como esta. Nos acompañan el subinspector jefe de la Policía Local de Torros, José Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues vamos a hablar un poco los próximos minutos de vuestro día a día, que para la ciudadanía es importante porque al final estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos del municipio torroseño en este caso. Sí, bueno, yo creo que es una oportunidad para que la gente conozca la realidad de muchas actuaciones que van más allá de lo común o de la conversación normal, que si es una denuncia de tráfico, es decir, que tenemos una amalgama de competencias muy grandes que van desde la seguridad ciudadana, las ordenanzas municipales, a otras que están fuera de nuestro ámbito, que es asistencial, como en este caso ahora vamos a conocer una serie de hechos donde los policías han salvado la vida a personas, y que todo forma parte de nuestro quehacer diario, que pasa desde poner una denuncia de tráfico hasta coger una persona que se va a lanzar de un edificio, es decir, un montón de cuestiones que está bien que la gente conozca la realidad del trabajo diario. Además del subinspector Ruiz, vamos a tener tenemos aquí con nosotros en la mesa a otros 3 agentes de la policía, 3 de los que van a ser reconocidos o distinguidos en este acto. No cabían los 9, nos hubiera faltado plató. Otros van a ir contándonos por qué son merecedores de este reconocimiento, también en algunos vídeos que iremos introduciendo en el programa. Están con nosotros Jesús Barranquero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Eloy Román. Buenas noches. Buenas noches. Y José Manuel España. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos, en unos minutos vamos a contar algunas de esas cuestiones que os han hecho merecedores de este reconocimiento. Me imagino que tenéis muchas más, pero bueno, en este caso el Pleno del Ayuntamiento ha tenido a bien reconoceros esas actuaciones, ¿no? Sí, sí. José Manuel, habitualmente, bueno, sois los malos de la película, sois los que multáis al ciudadano que no ha aparcado bien su coche, incluso los que tenéis que detener en alguna ocasión a alguien que está cometiendo algún delito. Y claro, quien se lleva la peor parte de esa historia normalmente no suele aplaudir vuestras actuaciones, pero como decíamos al principio, al final vuestra labor es fundamental para la seguridad de la ciudadanía e incluso va más allá de lo que tenemos como siempre o adjudicamos a la labor de las policías locales, que puede ser la salvaguarda y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Cada día la policía local tiene más funciones en cuestiones de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Sí, la cuestión de seguridad ciudadana es una función que asumimos con total normalidad desde hace mucho tiempo en todas las policías locales. Imaginemos que uno no puede decir que la Guardia Civil es la única competente y que no va a recibir la ayuda y la absoluta colaboración de las policías locales. Como bien dice, pues bueno, hay un concepto que yo creo que en el fondo sirve más de chascarrillo, porque luego la sociedad sí tiene un mejor concepto y un mejor parecer de la policía. Cuando denuncias un vehículo en una plaza de personas con movilidad reducida, pues claro, a quien le has quitado el coche con la grúa está muy enfadado contigo. Pero la persona que le has habilitado ese estacionamiento y que viene con otra persona que tiene problemas de movilidad, pues evidentemente está agradecido. Pero sí es verdad que la gente suele tener un concepto en ocasiones equivocado, ¿no? De que solo nos dedicamos al tráfico, y el tráfico es una de las competencias,
pero luego asumimos otras en cuestión de seguridad ciudadana, en cuestión de vigilancia de ordenancias de playa, que van más allá de las cuestiones exclusivamente de tráfico, ¿no? Y en este caso, pues tenemos personas que ahora hablarán ellos mismos, que son especialistas en documentos falsos a nivel europeo. Hemos tenido profesores en la Policía Local de Torró a nivel europeo, es decir, que esos policías locales dan clase a otros policías de Italia, de Suiza, de Francia, los Mossos de Escuadra, sobre estas cuestiones, y que afortunadamente esa persona ayudó también aquí, el policía Eloy, a formarse. Pues imaginemos que el avance de la policía de unos años acá es exponencial y no hay más remedio, porque bueno, uno no puede descargar todo en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, digamos, dependiente de la Administración Central, sino que los ayuntamientos tienen que ser unos colaboradores eficientes en todo momento con estas cuestiones. En el contexto global en el que nos encontramos y en un territorio como este, en el que además pues hay un movimiento demográfico muy importante durante todo el año, ese cambio en la forma de ver las cosas, el policía local ya no es el policía de Torrós, aunque presta su trabajo aquí, al final estáis dentro de una estructura de seguridad que cada vez más importante, ¿no? Claro, Torró está teniendo, digamos, un cambio traumático, porque lo va a ser, que es el cambio de pueblo a ciudad. Un cambio donde todo el mundo se conoce, donde todos los policías se conocen, donde los policías y los vecinos estuvieron juntos en el cole o estuvieron juntos en el instituto, a una población absolutamente flotante, una población nueva, donde los policías ya no son parte de esa sociedad que se ha ido formando desde el colegio, desde la infancia, y evidentemente esto tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas, que es un menor control social, porque al final uno viene a la costa y bueno, tiene gente de todas las nacionalidades del mundo y es imposible conocer a todo el mundo y que la gente conozca al policía, digamos, de antes de ser policía, de haber tenido ese contacto de críos, que facilitaba mucho la labor policial, y esto, aunque la dificulta, es una cuestión que es imparable, que nos tenemos que adaptar. Además, ha habido una evolución, como bien dice, de aquellos agentes de hace años, a los que bueno, se conocía como el policía municipal, que se encargaba de otras funciones, que tenía un abanico bastante más limitado. En vuestro caso, la evolución, me imagino que está siendo para bien, ¿no? Claro, imaginemos, es muy fácil de resumir esto. El estudio que se pide para hacer policía local hace 25 años es el certificado de escolaridad. Hoy ya te exigen para ser jefe de policía, por ejemplo, una carrera, para ser policía un bachiller que parece que va a durar poco y que no creo que tarde mucho tiempo posiblemente en pedir algún tipo de grado para poder ser policía local. ¿Por qué? Porque las competencias son mayores, porque la formación debe ser mayor, porque posiblemente el conocimiento informático, de funcionamiento de redes sociales, el conocimiento idiomático va a ser algo funcional en la policía y que no tardaremos mucho en ver, y que posiblemente la persona que quiere ser policía, pues no lo sé, dentro de 10, 15 años, previamente haya tenido que cursar unos estudios universitarios. Hemos pasado en 25 años de certificado a bachiller, estamos a un paso y yo no creo que tarde mucho tiempo en que ese paso se dé. ¿Y contáis con las herramientas necesarias para desarrollar vuestro trabajo en el día a día en un concepto tan amplio? Siempre nos faltan, pero afortunadamente hemos tenido un cambio exponencial en cuanto, por ejemplo, vigilancia de cámaras en el pueblo, que va a ser el siguiente paso. Ahora mismo tenemos una serie de cámaras para controlar las matrículas. Estamos en constante colaboración con las unidades de Policía Judicial de Guardia Civil para el control de estas matrículas, que generalmente están involucradas en hechos delictivos. Ahora vamos a dar un segundo paso, que vamos a dar, es un plan bastante importante que puede llegar a sobrepasar los 240.000 euros para instalación de vigilancia de cámaras. Dos policías no pueden, 3 policías ni 4 pueden vigilar un pueblo completo, y entonces tenemos que tender a modernizarnos, y modernizarnos es instalar cámaras que lean matrícula, instalar cámaras en lugares donde entendamos que se pueden producir hechos delictivos. Yo siempre digo que hay una cuestión libertad, seguridad, pero que la persona que no tiene que esconder nada, no tiene nada que temer porque se le grabe. La relación con otros cuerpos de seguridad, aquí en el caso de Torrós con la Guardia Civil, es fluida, el trabajo en conjunto es bueno. La relación es excelente.
De hecho, ahora tenemos 3 felicitados, que no es una felicitación mía. Yo lo que he hecho es elevar la felicitación del coronel de la Guardia Civil, desde Málaga, que es la máxima autoridad donde la Guardia Civil tiene competencia en materia de seguridad ciudadana. Hemos tenido colaboraciones en la detención de organizaciones de productos falsificados, que hemos trabajado directamente con la Guardia Civil, donde también nos felicitaron. Afortunadamente, nosotros aquí en Torros, con el comandante de puesto, la relación es excelente. Con el capitán en Belén Málaga, la relación es excelente, y con el coronel, ya digo, pues en estos últimos años al menos 7 u 8 felicitaciones del propio coronel, ¿no? Que esto indica que la relación es muy buena, afortunadamente. Me imagino que para el jefe de este equipo, tener tantos policías con esos reconocimientos será un orgullo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que aclarar que estos son reconocimientos que algunos son hasta del año, tenemos de 2015, 2020, 2021 y 2022. Si hacemos una media, en realidad son pocos, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, Jesús, que lo tenemos aquí, que cumple un cuarto de siglo, 25 años de servicio, y este es su segundo reconocimiento. En realidad es un reconocimiento cada 12, 13 años, ¿no? Eloy, pues su primer reconocimiento lleva 15 años de servicio, y quizá la nota discordante la da José Manuel, que ha obtenido el reconocimiento incluso antes de ser funcionario de carrera, porque él se encontraba en periodo formativo haciendo las prácticas, ¿no? Que es un hecho que no se había producido, y que además evidentemente fue realizar una reanimación cardiopulmonar a un bebé, siendo un policía de práctica, que yo creo que tiene un mérito extraordinario, claro. Bueno, pues vamos a ir conociendo algunos de esos hechos, las historias de cada uno de estos policías. Y vamos a empezar con 2 que no han podido estar aquí con nosotros y que, bueno, son 2 de esos agentes, la agente María Jesús Quiñones y el policía Jordi Silva, pues que van a obtener esos reconocimientos. Este sábado tengo la suerte de recibir una felicitación del Pleno del Ayuntamiento por una actuación que tuvimos, y os resumo un poco en lo que consistió. Fue una llamada que entró a través del 112 por una persona que se había precipitado por un terreno y, según manifestaba, tenía parálisis en la mitad del cuerpo. Bueno, tras 2 horas de búsqueda, conseguimos dar con esta persona porque se quedó sin teléfono móvil y demás, y junto con Guardia Civil conseguimos dar con ella. Tuvimos que bajar por el terreno para subirlo y resultó que presentaba heridas bastante considerables, y eso, la mitad del cuerpo la tenía paralizada, y fue bastante difícil tanto la localización como la recogida del mismo. Sí, esa persona es un ciudadano con nacionalidad belga, creo que era, y está aquí afincada en Torros, y sí, a día de hoy sigue bien y se salvó, gracias a Dios, y sigue aquí viviendo en Torros. Hombre, a mí es una profesión que me gusta, y el sitio, pues, un sitio costero, hay bastante trabajo, sobre todo en verano, que la población pues se triplica, y bueno, contenta de estar en esta plantilla. Soy policía local de Torros en comisión de servicio. Vengo de Ripoll, una zona de Cataluña. Aquí llevo 3 años, soy policía desde el año 2001, y en primer lugar quería agradecer a Pleno por la felicitación que me ha otorgado, y agradecer también a toda la jefatura por la acogida que he tenido durante estos 3 años. Y las circunstancias de ese día fueron que una mujer se estaba ahogando cerca de jefatura. Nosotros estábamos aquí muy cerca. Yo y mi compañero Pablo fuimos subiendo las escaleras súper rápido. Yo llegué antes y le realicé la maniobra de Heimlich. Primero le di unas palmaditas en la espalda, y al ver que no reaccionaba, opté para hacer la maniobra de Heimlich. Como lo hice yo, también lo podía haber hecho mi compañero, porque es una policía toda muy preparada, y estoy seguro que si hubiera llegado mi compañero antes, hubiera hecho lo mismo. Aquí me encuentro como en casa, la gente genial, el clima fantástico, y ya lo he dicho anteriormente, es una policía súper profesional. Bueno, pues esas son las experiencias de María Jesús y de Jordi, pero vamos a conocer otras con los integrantes de la mesa. Jesús, la tuya,
permitió salvar la vida de una mujer en una actuación en la que el policía tiene que decidir qué hace en décimas de segundo y no te puedes equivocar. Sí, a ver, cuando recibimos un aviso de esta índole, digamos, pues como que te cambia el chip, digamos. Aquella tarde tuvimos el aviso de que una entrada del 112 informando de que un señor manifestaba de que le había llamado a su hija, que se había tomado un bote de pastillas y tenía la intención de tirarse por una azotea. Entonces nosotros fuimos de inmediato y cuando llegamos al bloque, pues los vecinos, alertados de la presencia nuestra, pues nos introdujimos dentro del bloque y el bloque tiene como un rellano, un ojo patio. Entonces miramos hacia arriba y efectivamente había una mujer encaramada allá a la terraza. Entonces le dije al compañero que la distrajera como pudiera y yo subí, vamos, como me las pelaba, hacia arriba. Cuando llegué a la terraza, pues vi que tenía ya medio cuerpo como para tirarse. Entonces ella en medio se soltó ya de mano. Entonces fui con lo más rápidamente posible y hasta que la pude coger. Hasta que ya la cogí bien cogida y la aseguré y la pude quitar allí de la terraza. En esos casos, tu experiencia me imagino que es un grado a la hora de tomar la decisión correcta, pero a veces incluso llegáis a tomar decisiones que ponen en riesgo vuestra propia integridad. Sí, es que en ese momento tú no piensas en eso. Tú piensas en que es una persona que está en una situación muy delicada y lo que tienes que, por ejemplo, en este caso, hay que salvarla, porque efectivamente la mujer se quería quitar la vida y de hecho se iba a tirar. Tú no piensas en que tú actúas, digamos, automático, de manera que es involuntario, es una actuación, digamos, que lo haces porque sí, porque tienes que salvarla y ya está. Me imagino que... Tú no piensas en uno mismo. Vamos, de hecho, podía haber corrido el riesgo de haber caído con ella, pero en ese momento yo creo que, no sé, el estado de euforia que tiene en ese momento tiene, digamos, saca fuerza de donde sea. Vamos, de hecho la tuve que coger como si fuera un saco de papa que coges de un camión, o la tuve que coger así a pulso, porque es que ya una vez que la cogí y la aseguré, ya nos tumbamos los dos en el suelo y yo me quedé un poco como medio mareado. Y la mujer se abrazó a mí y empezó a llorar y ya no recuerdo apenas más hasta que vinieron los servicios médicos. Porque yo me quedé un poco aturdido. Te decía que me imagino que es de esas actuaciones que en el día a día tenéis muchas, en 25 años habrás tenido muchísimas situaciones complicadas, pero es de esas que te marcan, ¿no? Bueno, sí, como yo digo, esta es una intervención más, de tantas que tenemos similares o parecidas. Es verdad que yo he de agradecer que por lo menos se nos reconozca una parte de nuestro trabajo, y es verdad. Son muchos años y he tenido muchas intervenciones similares y más y peores, y nunca se nos ha reconocido hasta en estos tiempos, que es verdad que por lo menos el equipo de gobierno se está portando bien con nosotros. José Manuel, hiciste una actuación que permitió salvar la vida de un bebé que estaba en parada cardiorrespiratoria. Antes hablábamos de los recursos, pero es importante también la formación, ¿no? Tener primero esa formación para poder hacer lo adecuado y después, como decía Jesús, tomar la decisión adecuada, ¿no? Sí, partiendo de la base de la formación, que a mí, contrario a él, me pilló en práctica, yo no tengo todavía experiencia ninguna, yo tenía esa actuación muy fresca, porque recién acababa de llegar hacía 10 días, 2 semanas de la academia en Sevilla, formándonos, entonces me salió todo automático. Allí había una situación de caos, los padres gritando, una pareja joven, llegas allí, te encuentras tu vecina de la puerta de al lado, una niña con 14 meses, en parada, pues te sale todo instintivamente. Tú no piensas, tú eres consciente de lo que has hecho, una vez terminas, te sientas en tu casa y es cuando el cuerpo te pega el bajón. Pero claro, la formación es súper importante. Si yo 10, 15 días antes no hubiera tenido esa actuación en Sevilla, en la academia, yo jamás hubiera hecho una RCP acorde a un bebé, o si hubiese sido un adulto, jamás. Porque de un bebé a un adulto hay diferencias. Por ejemplo, el cuello no está formado todavía, a la hora de hacerle la respiración boca a boca tienes que traccionar diferente, le tienes que
que tapar la boca y la nariz para que no expulse el aire, no es como un adulto. Entonces todo eso, si no hay formación, es muy difícil que sepa hacerlo. En tu caso, además, mantener ese temple tenía que ser más complicado, porque, bueno, como dice, podía ser de tus primeras intervenciones importantes, ¿no? De mis primeras no, la primera. De hecho, yo estaba en mi casa en el sofá y fue mi mujer la que me alertó de los gritos de los vecinos en el pasillo. Ya cuando salí fue cuando vi toda la escena que había allí, que una persona tiene que tener un temple y tú tienes que ser de vocación policía porque otra persona en ese momento se bloquea. Y a mí pues me salió bien, gracias a Dios. Además, en ese caso, en medio del caos, todo el mundo nervioso, los familiares supongo que histéricos, tú eres el que tienes que poner esa calma necesaria, esa tranquilidad para poder hacerlo bien, ¿no? Exacto, tú eres el que tienes que valorar la situación, tienes que mostrar un temple aunque por dentro estés temblando, porque claro, es la niña de tu vecina, además es tu primera actuación, pero tienes que tener ese temple y decir, vamos, porque en mi caso estábamos en el pasillo, le dije, vamos a pasar a tu casa, tumbamos la bebé en el sofá del salón y ya comenzamos a hacer toda la actuación. Pero claro, es un caos. Yo hasta luego, ya al día siguiente que fui a visitar a la bebé, estuve hablando con los padres y demás, también estaba otra vecina del mismo pasillo, me decía, yo estaba viendo que tú estabas muy tranquilo, que tú estabas haciendo cosas que no eran normales en una persona de calle. Claro, es porque lo había practicado y sabía más o menos lo que tenía que hacer. Después de eso, ¿está uno preparado para todo? Bueno, aquel día sí, a lo que venga. Eloy, en tu caso, te has especializado en una labor de investigación muy importante porque, bueno, aunque a priori no podemos decir que haya salvado una vida directamente, pero al final tener los recursos necesarios para detener a quien está vulnerando la ley, que pueda ser además un elemento bastante peligroso, es fundamental también en un equipo como el vuestro, ¿no? Sí, bueno, como comentó el jefe anteriormente, habemos varios policías que tenemos interés en formarnos en esta rama que se llama de la documentoscopia, lo que es el conocimiento de los documentos, las medidas de seguridad que han de llevar y cómo se vulneran por los delincuentes, en este caso, todo tipo de documentos, desde permiso de conducir, carnet de identidad, documentación de vehículos. Y bueno, aquellos policías que en Torros y en otros cuerpos de policía que tenemos interés, afortunadamente contamos con el apoyo de una asociación, la voy a decir, ADOFOR, que es una asociación de policías y a través de la cual nos formamos en toda esta materia. Y bueno, la intervención que llevamos a cabo fue bastante fortuita. Se estaba celebrando el evento de Oktoberfest y nosotros estábamos haciendo presencia con normalidad. Y lo que ocurre simplemente es que detectamos una infracción de tráfico en un vehículo y procedemos a identificar al infractor, y cuando nos da los documentos de su identificación, pues vemos algunos elementos de los documentos que nos parecen no homologables a los de legal y legítima expedición. Cuando los cotejamos y tal, pues comprobamos que efectivamente es documentación falsa. Aportaba tanto un carnet de conducir como un carnet de identidad y pasaporte de Italia falsos. Y bueno, esta persona realmente era de nacionalidad colombiana, contaba con numerosísimos antecedentes por robos en viviendas. Sí, porque quien usa una documentación falsa normalmente es porque esconde algo. Sí, evidentemente, porque ya tiene un pasado y trata de eludir su verdadera identidad. Y también para poder con esa identidad falsa seguir cometiendo más actos delictivos. De hecho, ese vehículo se trataba de un vehículo de alquiler que además fue alquilado con esta documentación falsa. Con lo cual, presuntamente, ese vehículo, de no haberse llevado a cabo la intervención, pues hubiesen procedido a su sustracción, a su pérdida por parte de sus titulares, en este caso una empresa de alquiler, porque claro, ya si la identidad aportada es falsa, va a ser muy difícil que esta persona devuelva el vehículo y encontrar ahora su paradero. Vosotros cada vez tenéis más medios, más formación, pero os enfrentáis a un mundo global en el que también los delitos o los delincuentes cuentan con muchas más armas de las que contaban antes. Sí, por supuesto. Bueno, lo ya he comentado en relación a nuestro municipio, cómo cada vez más residentes extranjeros, más turismo, más en general, mucha más actividad económica. Esto evidentemente también atrae a los delincuentes. Ellos se dedican, este es su negocio, por decirlo así, y ellos, claro, pues evidentemente se forman también
en muchas materias y ellos saben cómo eludir la ley. Entonces depende de nuestra formación también, pues poder detectar y cazar en este caso a estos delincuentes. Pues Jesús, José Manuel, Eloy, 3 historias que forman parte del día a día de vuestro trabajo, pero que de alguna manera pues pueden hacer que la sociedad torroseña esté más tranquila, ¿no? Vale, pues muchas gracias por la invitación. José Manuel, 3 historias importantes. Me imagino que hay muchísimas más, pero que en este caso, como decía, demuestran que, bueno, que la población puede estar relativamente tranquila, ¿no? Bueno, yo escuchando a Jesús y José Manuel, que ya es a toro pasado y se pone uno nervioso, imaginemos la situación a la que ellos se enfrentaron, y en ese momento yo creo que la subida de adrenalina en algunos casos y en otros pues la tranquilidad que fue capaz de tener, pues ayudaron a salvar 2 vidas, ¿no? Y sí voy a decir una cosa porque es una anécdota, si me permite, va a ser muy corto, que es de la utilización de los documentos falsos para delinquir. Efectivamente casi siempre es así, pero en Torró tenemos la anécdota de una persona, vamos a decir de los países del este, luego las connotaciones que le ponga cada uno la que quiera, que tuvo un pasado muy turbulento, falsificó su identidad y estuvo 22 años en Torró con una identidad falsa, donde compró casas, montó empresas, tenía documento español, permiso de conducir español, y fue todo lo contrario. Esta persona, él mismo reconoció que era un delincuente de más importante en su época y que cambió y falsificó su identidad para cambiar su vida. Casi nos arrepentimos de haberlo detenido, ¿no? Porque es una persona que fue todo lo contrario. Y bueno, y él iba a escribir un libro y nos comentó, estando detenido, que tendríamos un sitio preferente en ese libro, porque había eludido a policías de toda Europa, a los cuerpos de policía españoles, a los notarios, a los banqueros, a los médicos, bueno, servicio sanitario, evidentemente, y fue un policía local de Torró el que descubrió esa identidad. Bueno, si sale alguna vez el libro, pues lo publicitaremos para que la gente lo conozca. Bueno, pues con esa anécdota vamos a acabar. Gracias a los 4 por haber estado hoy aquí en A Fondo y gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más, hoy conociendo un poquito mejor, con más detalle, el trabajo de la policía local. Buen fin de semana. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa.